Lo puso el Señor en mi corazón, darlo. Porque muchas veces nosotros como cristianos, como creyentes, muchas veces no sabemos a dónde estamos parados. Muchas veces creemos que estamos parados firmes, pero cuando llegan las pruebas nos damos cuenta que necesitamos más todavía del Señor. Y al final hay un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, dárselo a la iglesia. Vamos a ver Apocalipsis 2. Vamos a hablar de los mensajes que nuestro Padre Eterno da a las iglesias. Son 7 iglesias, pero solamente ahorita vamos a ver 4. Vamos a ver el mensaje a Éfeso y empieza diciendo así. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, del cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando nosotros hablamos de que hemos dejado nuestro primer amor, nosotros podemos darnos cuenta que muchas veces la iglesia va, predica, habla de Cristo, hace muchas cosas, puede sanar enfermos, puede liberar, puede echar fuera demonios, porque Dios nos ha dado el poder y la autoridad. Pero para Dios, eso solamente es parte del equipo que Él nos da. Pero lo verdadero es que nosotros lo pongamos a Él primero, que nosotros le amemos, que no nos olvidemos de Él, porque muchas veces nosotros caminamos y caminamos, pero a veces en tu día a día, ¿cuántas veces tomas en cuenta a Dios para realizar algo? ¿Cuántas veces tú le preguntas al Señor si puedes hacer esto o no lo puedes hacer? Si vas por el camino correcto o no. ¿Cuántas veces tú lo invitas a tu vida? Cuando nosotros llegamos a Cristo, hablamos de Él y nos emocionamos y le cantamos y vamos a todos lados hablando de Cristo. Pero pasa el tiempo y para la iglesia se vuelve algo normal. Ya no es la misma emoción, aunque realmente sigamos el camino, pero ya no es la emoción, ya no es el mismo gusto, el mismo gozo, la misma alegría. Nosotros tenemos que mantener ese fuego y ese amor de Cristo en nosotros para que nosotros podamos tener la vida eterna, el cual Dios ha prometido a todos
sus hijos, a todo aquel que en él cree. Este es un mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso, elogiando su perseverancia, obras y rechazo a falsos apóstoles, pero reprochándoles haber abandonado su primer amor por Cristo, advirtiéndoles que si no se arrepienten, quitará su candelero, su luz e influencia espiritual. ¿Cuántas veces vemos hermanos que empiezan muy bien, continúan caminando, pero al paso del camino se apagan? Ya no tienen esa luz, ya no tienen ese gozo, ya no tienen esa alegría. La explicación central de este mensaje es que aunque eran ortodoxos y trabajaban duro, su relación viva con Dios se volvió rutinaria y fría, sustituyendo el amor personal por la obediencia doctrinal. Y deben volver a ese fervor inicial para no perder su propósito. ¿Cuántas veces vemos que en la iglesia todo se vuelve una rutina? Predican como una rutina, establecen parámetros como rutina. Muchas veces hay frialdad entre hermanos y se vuelve algo doctrinal en lugar de volverse algo espiritual. ¿Cuántas veces podemos ver que solamente obedecen doctrina, pero no la practican? Obedecen doctrina, pero no son espirituales. Porque muchas veces no están siguiendo a Cristo, solamente están siguiendo lo que les dice el pastor, pero no lo que les dice el Espíritu. Y yo no quiero decir con esto que no le hagamos caso a los siervos, no. Estoy hablando que todo lo que nosotros tenemos por palabra, todo lo que nosotros hacemos debemos pasarla por la Biblia y debemos aplicarla. Pero muchas veces la doctrina se vuelve un impedimento para esa relación con Dios. Porque muchas veces las iglesias empiezan, la doctrina fulana de tal, la doctrina fulana de tal. No es que mi doctrina es la buena, es que mi doctrina es la mejor. No es que mi doctrina dice esto. Pero Dios no vino a hacer muchas doctrinas. Dios vino a que nosotros aprendamos su palabra y obedezcamos su palabra, no una simple doctrina, sino su palabra, que nosotros le amemos. Por eso dice la palabra que si nosotros le amamos, le obedecemos. Porque cuando tú amas a alguien, no estás pensando en qué vas a hacer en contra de esa persona, sino buscas la forma de ayudar a esa persona por amor. Cuanto más al Padre que dio su vida por ti, por mí, por nuestra familia, por toda la humanidad, y pagó un precio que ninguno de nosotros puede pagar. Pero si nosotros nos apartamos de la palabra, nos apartamos del amor de Cristo, perdemos nuestro propósito, porque estaremos solamente leyendo un libro, pero no estaremos amando al Dios que nos dio la vida. Necesitamos arrepentirnos de corazón de lo malo que hacemos y del alejamiento que muchas veces nosotros como hijos de Dios, sin darnos cuenta, hacemos.
La advertencia y el llamado al arrepentimiento. Recordar, arrepentirse y hacer, de acuerdo al versículo 5. Recordar de dónde cayeron, de esa relación íntima. Cuando tú empiezas a perder el anhelo, el gusto, el gozo por estar en la presencia de Dios, está cayendo ese amor que en algún momento tú iniciaste. Tu relación debe tener fuego, tu relación debe de estar encendida siempre. Arrepentirse es cambiar de dirección y volver a ese amor. Y hacer es volver a las primeras obras, a la práctica de ese primer amor. Cuando tú te enamoraste del Señor Jesús, ¿qué era lo que hacías? Ibas, leías la palabra, orabas, cantabas, le alababas y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque en ese momento estabas enamorado. Es como cuando tú tienes una pareja. ¿Y qué pasa con tu primer amor? ¡Ay, qué bonito, qué hermoso! Quieres estar nada más con esa persona. No te quieres apartar de esa persona. Lo mismo pasa con el Señor. Así deberíamos estar todo el tiempo sin querernos apartar, todo el tiempo invitándolo a nuestra vida, a nuestros asuntos, todo el tiempo involucrándolo. Así deberíamos de ser con el Señor. La advertencia. Si no se arrepienten, Jesús quitará su candelabro, simbólicamente apagando su luz y su presencia en la ciudad. La promesa. Al vencedor, quien se arrepiente y vence, se le dará de comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Dios nos ha prometido un lugar hermoso, a donde Él fue a hacer casas, hogares, para que nosotros podamos habitar ahí. Dios pensó en nosotros, aún y cuando Él subió al Padre, pensó en nosotros, pensó en las moradas, pensó en darnos una vida diferente a la que está aquí en esta tierra. Por eso es que nosotros debemos de arrepentirnos de las cosas que nosotros hacemos mal. Este es un llamado a no dejar que la rutina religiosa, la ortodoxia o el activismo reemplacen una relación personal y vital con Cristo. Una iglesia o creyente que ama la doctrina, pero no a la persona de Jesús, o que se enfoca más en odiar el mal que en amar el bien, corre el riesgo de perder su propósito y vitalidad. Es un llamado a renacender el fuego del entusiasmo y la devoción inicial por Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha ayudado? ¿Cuántas veces hemos clamado y sin merecer la bendición de la ayuda, el Señor nos ha ayudado? ¿Cuántas veces las personas se vuelven religiosas y estancan su aprendizaje, su vida espiritual? ¿Cuántas veces reemplazan la relación con Dios con la relación con el mundo o con las cosas del mundo? ¿Cuántas veces la gente llega a la iglesia y por conveniencia están ahí, pero no están por amor a Cristo? Y recordemos un pasaje que sucedió
cuando el Señor le dijo a los apóstoles que si ellos también querían irse porque todo mundo se iba y dejaba al Señor Jesús. Y Pedro contestó, ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Tenemos que pensar que lo mejor que nosotros tenemos en esta vida es esa relación personal con Cristo, es ese fuego, ese amor a Dios. Es lo único que en estos tiempos te va a sostener. Es lo único que en estos tiempos va a hacer que tú cumplas tu propósito, que tú tengas vida. Es lo único que te va a poder encender y que va a mantener el fuego, el gozo, la alegría, hasta que Cristo venga. El segundo mensaje es a Esmirna. Y el segundo mensaje dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estos tiempos, hermanas, hermanos, son tiempos difíciles. Son tiempos de mucho conflicto. La iglesia va a ser probada. La iglesia va a ser escogida, porque es el tiempo en el que el Señor va a escoger su trigo y va a desechar la cizaña, va a limpiar los altares. Hermanas, hermanos en Cristo, vienen momentos difíciles para la humanidad, pero la palabra de Dios dice: no temas en nada, en nada, porque el Señor está contigo. Nosotros podemos padecer enfermedad, nosotros podemos padecer situaciones económicas, nosotros podemos padecer muchas circunstancias, pero Dios nos da la fortaleza cuando nosotros tenemos ese amor a Cristo, cuando nosotros seguimos con esa relación a Cristo, cuando nosotros no hemos dejado nuestro primer amor, el Señor estará en medio de nosotros y nos sacará de todas las tribulaciones. Aunque se levante guerra, el Señor nos defiende, porque mayor son los que están con nosotros que los que están en la tierra. Dios nos manda que a pesar de todo lo que venga en este año, seamos fieles, seamos leales a Él.
y entonces Él nos dará la corona de la vida. Si estás padeciendo circunstancias económicas, no te rindas y no temas. El Señor está contigo. Si estás padeciendo enfermedad, no temas. El Señor está contigo. Si en tu familia hay problemas, no temas. El Señor tiene todo bajo control. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso dice la palabra, aunque se levante guerra contra mí, yo estaré confiado. ¿En quién? ¿En quién hizo los cielos y la tierra? En el Señor de los ejércitos, poderoso, guerrero, vencedor. Y dice todavía la palabra, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Este es un mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna, elogiándola por su fidelidad y riqueza espiritual, a pesar de su pobreza y persecución, mencionando sufrimiento y pobreza material, sin encontrar reproche alguno. Jesús se presenta como el primero y el postrero, quien estuvo muerto y revivió, recordándoles su soberanía y la naturaleza de su iglesia perseguida, siglos primero al 4. La exhortación principal es, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, prometiendo que los vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte, la condenación eterna, sino que tendrán vida eterna. Yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Jesús se identifica como eterno y soberano, contrastando con Esmirna, que se jactaba de ser la primera de Asia. Al decir el que estuvo muerto y vivió, Jesús afirma su victoria sobre la muerte, dándoles esperanza a los perseguidos. Todo lo que nosotros hagamos, si va Dios, tenemos victoria. Si el Señor Jesús va en medio de nosotros, tenemos victoria, porque Él ya venció en la cruz la enfermedad, ya venció la situación económica, ya venció la salvación. Él ya venció y Él ya ganó libertad, sanidad, salvación, redención. Él ya lo ganó en la cruz. Por eso nosotros debemos estar confiados en las promesas de Dios para nosotros, para nuestra descendencia, para nuestro linaje. Pero tenemos que conservar el primer amor. Conozco tu tribulación, dice el Señor, y tu pobreza, aunque eres rico, entre paréntesis, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hay gente que aparenta ser un creyente, pero no lo es. Llega con mentiras. Por eso en este tiempo dice la palabra que son tiempos peligrosos, que nosotros tenemos que tener cuidado con toda la gente que se nos acerca. Porque aún en la misma iglesia hay gente que ha sido enviada para derribar a otros. Tenemos que tener cuidado.
La tribulación y la pobreza reconoce la intensa persecución y la situación económica difícil de los cristianos en Esmirna. La riqueza espiritual, a pesar de su pobreza material, son espiritualmente ricos a los ojos de Dios. Los enemigos se refiere a falsos creyentes o perseguidores que se identificaban como judíos, pero eran hostiles a los cristianos, llamados sinagoga de Satanás. En la iglesia actualmente hay muchos creyentes que no son creyentes y tenemos que tener cuidado porque solamente sirven de piedra de tropiezo. Por eso es importante que nosotros conservemos el fuego y el amor a nuestro Señor Jesucristo, porque si nosotros tenemos el amor a Jesucristo y ese fuego encendido, ese fuego de oración, ese fuego de intimidad con el Señor, nosotros vamos a poder tener la victoria sobre todas las áreas de nuestra vida, sobre cada paso que nosotros demos, porque nosotros dependemos del Señor Jesús de Nazaret, nuestro bendito Padre. Y dice la palabra, no temas nada de lo que vas a padecer. No te preocupes, pueblo de Dios, no te preocupes por lo que va a venir este año. No te preocupes por lo que digan las noticias. No te preocupes por lo que digan en TikTok. No te preocupes, porque el que está en control y el que tiene el poder y el que cuida de su pueblo es el que creó los cielos y la tierra, el que nos hizo y el que nos formó y el que nos defiende. Es aquel que nos amó y nos demostró enviando a su unigénito hijo a la cruz, sabiendo lo que iba a padecer su hijo. Aún así lo envió. Y el Señor Jesucristo, nadie lo obligó a subir, Él subió solo porque Él quiso por amor a nosotros. Por eso nosotros debemos reflejar el amor de Cristo. Si amamos a Cristo, debemos reflejar el amor de Cristo con nuestros hermanos, el amor de Cristo con la gente que camina afuera y no le conoce, el amor de Cristo con el que está enfermo, con el que no tiene que comer, con el que no tiene que vestir. Porque podemos ayunar y podemos pasarnos toda una noche orando. Pero si no tenemos amor, no tenemos nada. Si no tenemos amor para con los demás, estamos fuera del amor de Cristo, porque Cristo nos dio amor. Y gracias a ese amor ahora nosotros estamos aquí parados en su presencia. No importa lo que estemos pasando. Pero cuántas veces el Señor nos ha alimentado, cuántas veces el Señor ha suplido necesidades económicas, cuántas veces ha sacado a las personas de enfermedad, cuántas veces ha dado libertad, porque nos ama. Y lo único que nos pide es que le amemos como Él nos ama. Lo único que nos pide es que amemos a los demás como Él nos enseñó a amar. El diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El enemigo siempre va a querer aprovechar la oportunidad para poderte encarcelar, para poderte apartar del propósito de Dios. Cuando viene la prueba, muchos son probados. Pero cuando tú estás en Cristo, eres inmovible y sales victorioso.
El Señor jamás prometió que nunca tendríamos problemas, que nunca tendríamos tribulaciones. Él no dijo eso. Él dijo muy claro, en la vida tendréis aflicciones, pero no temas. Yo estoy contigo. Yo he vencido al mundo, por lo tanto tú has vencido al mundo. Pero necesitamos aplicar a nuestra vida la palabra de Dios. Necesitamos enamorarnos todos los días de nuestro Dios. Una advertencia sobre futuras pruebas y encarcelamientos. 10 días simbólico de un periodo corto y limitado de prueba intensa, no necesariamente 10 días literales. Pero cuando hablamos de esta situación, hablamos de que en nuestra vida puede haber muchas circunstancias, muchas pruebas, pero seamos fuertes, fortalezcámonos en el Señor, fortalezcámonos en esa relación íntima con el Señor Jesús, porque el Señor Jesús es bueno y misericordioso. Y siempre está para nosotros, siempre está para ayudarnos. Si así no fuera, ya todos hubiéramos sido condenados. Mas sin en cambio, día a día nos equivocamos, día a día caemos en error. Y día a día el Señor nos abraza, nos perdona y no se vuelve a acordar de nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados. Amemos, amemos, porque Cristo viene. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Sin fuego? ¿Sin lámpara? ¿Sin amor? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La orden central, perseverancia y lealtad a Cristo, incluso si eso significa morir por la fe. ¿Estás dispuesto a morir por la fe? Porque decía Pablo, para mí el morir es ganancia, porque estoy con Cristo. Pero el vivir es para que otros conozcan de Cristo. La recompensa es la corona de la vida, símbolo de vida eterna y gloriosa. Dios nos está esperando para darnos a cada uno lo que nosotros merecemos, nuestra recompensa. Pero hoy la iglesia le adora solo de labios, pero el corazón está muy lejos de ese amor verdadero. Y cada vez que pasan más circunstancias, la gente se enfría porque no entiende que el enemigo se ha levantado para destruir. Y que muchas de las cosas que pasan, el ser humano tiene la culpa porque no quiere acercarse a Dios, porque le es más importante estar en el mundo, conservar las cosas del mundo, que conservar las cosas de Dios. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es una llamada universal. El que tiene oído, oiga, es una exhortación para todos los creyentes en toda época. La segunda muerte es la condenación eterna, la separación final de Dios, a diferencia de la muerte física, la primera. La promesa, los fieles
los vencedores, no serán dañados por esta muerte eterna, asegurando su vida eterna junto a Dios. El tercer mensaje, que es a Pérgamo, dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Nos podemos dar cuenta que hay personas que sirven de tropiezo para los hijos de Dios. Que lejos de que sean un ejemplo, terminan sacándolos de la palabra, del verdadero amor, y los llevan a cometer actos que para Dios son abominables. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Son fuertes palabras. Hay cosas que muchas veces el creyente retiene y que no quiere soltar. Muchas de las veces hay cosas que sabe que están mal, que no están correctas, pero ahí las tiene, en lugar de soltarlas, de apartarlas de su camino y arrepentirse y darse la vuelta y volver a Dios. Y no nos damos cuenta, pero qué duro es. Porque Dios dice, voy a venir pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hay que pensar y tener temor de Dios, porque el que pelee Dios con alguien, con su espada, es terrible caer en manos de un Dios vivo. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Es el mensaje de Jesús a la iglesia de Pérgamo, alabando su fidelidad en un lugar difícil, donde estaba el trono de Satanás, un cetro de idolatría y culto imperial, pero reprendiéndola por tolerar enseñanzas corruptas, como las de Balaam y los nicolaítas, que promovían la idolatría y la inmoralidad sexual. Jesús llama a la iglesia al arrepentimiento, advierte que peleará contra los que persisten en esas doctrinas y promete recompensas especiales: maná escondido, una piedra blanca con un nombre nuevo, a los vencedores que no se contaminen, con un llamado a prestar atención a su mensaje. El mensaje a la iglesia de Pérgamo: Jesús se presenta, el que tiene la aguda espada de 2 filos, simbolizando su juicio,
y poder para discernir y separar la verdad de la falsedad. Reconoce su entorno. Pérgamo era una ciudad con gran altar a Zeus y un cetro de culto imperial al emperador romano, siendo un lugar difícil para los cristianos, donde está el trono de Satanás. Alaba su fidelidad a pesar de vivir en un ambiente pagano y de la persecución, recordando la muerte de Antipas, mi testigo fiel, allí mismo. La iglesia retuvo el nombre de Jesús y no negó su fe. Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nosotros podamos vivir este año, nosotros permanezcamos fieles a Él, porque fiel es el que dio la salvación, fiel es el que nos ama. Que no nos demos por vencidos, que no decaiga nuestra fe, ni que tampoco nuestras fuerzas, porque Él es el que las da. Que aunque estemos rodeados de gente que pudiera no entender la situación, aunque hubiera gente que no comprenda lo que muchas veces Dios habla o quiere decir, nosotros no nos contaminemos, sino que nosotros sigamos caminando en donde Dios nos ha señalado, que no seamos personas que nos apartemos del propósito del camino, pero sobre todo del amor a Cristo Jesús. La crítica y la advertencia. La enseñanza de Balaam toleraban a quienes seguían las enseñanzas de Balaam, quien incitó a los israelitas a pecar, comiendo alimentos sacrificados a ídolos y a la prostitución. Esto representa herejía y compromiso moral. Los nicolaitas también toleraban a los nicolaitas, una secta conocida por su libertinaje. A Dios no le gusta el libertinaje. Llamada al arrepentimiento. Jesús les dice, por tanto, arrepiéntete. Si no lo hacen, vendrá pronto a juzgar a quienes enseñan estas cosas con su espada. ¿Cuántas cosas ahora vemos que se han desatado en el mundo? ¿Cuántas cosas ha hecho el hombre cambiando leyes morales que ahora están afectando a la niñez? Porque muchos padres ni siquiera se dan cuenta o se dan a la tarea por investigar los libros que están llevando en las escuelas. Mientras que allá se quedan los libros, acá en sus casas llegan los niños, pero no les enseñan lo que les están mostrando. Perversión moral. Y si nosotros como padres, abuelos, no les enseñamos a nuestros hijos la moralidad y a Cristo, el camino de Dios, lo que Dios establece en su palabra, ¿qué va a ser de esos niños el día de mañana? ¿Homosexuales? ¿Lesbianas? ¿Libertinaje? ¿Lo que sucede ahora? ¿Abortos? Necesitamos, la iglesia, entender lo que Dios nos está hablando en estos tiempos. El cuarto mensaje es a Tiatira. Y dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira,
el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor arroja en cama a aquellas personas que cometen estos actos, que adulteran. Y lo peor de todo es que hiere a los hijos de muerte. Y a veces las personas preguntan, ¿y por qué pasan todas estas cosas? Porque la falta de conocimiento hace que perezca el pueblo. Si yo no conozco la ley de Dios, ¿cómo voy a caminar rectamente? Si yo no tengo una relación íntima con Dios, ¿cómo voy a saber lo que le gusta a Dios y lo que le disgusta al Señor? Porque si aquí nosotros nos pasamos un alto y está el de tránsito, nos agarra el de tránsito. O si nos metemos a una tienda y robamos, vamos a dar al ministerio público. Y ahí la ley: robaste, tomaste, hiciste. Lo mismo pasa en el mundo espiritual con Dios. Y más en ese mundo, porque aquí decimos, no me vio, pasé desapercibido o desapercibida, no lo sabe, no sabe mi vida. Pero con Dios no nos podemos esconder. Dios sabe todo. Con Dios no podemos escondernos, ni puede ser burlado, dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que andar con cuidado, escudriñando, analizando qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestro corazón, para que podamos estar bien delante del Señor, para que el día que Él arrebate a su iglesia, no nos quedemos, sino que podamos ser levantados, y que cuando nosotros clamemos al Señor, puedan ser oídas nuestras peticiones, porque tenemos gente atrás de nosotros, porque muchas veces el Señor nos pone como un Abraham, como una Esther, para defender a nuestras familias, para que puedan conocer de Cristo. Por eso tenemos que mantenernos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que obedecer su palabra y hacerla viva en nosotros. El versículo 24 dice así: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira,
¿A cuántos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Ahora, reténlo, tus dones, tu talento, pero sobre todo retén el amor a nuestro Señor Jesucristo, el fuego. No importa las circunstancias, las tribulaciones, los problemas, no importa. Dios no nos va a dejar y Él nos va a sacar de cualquier situación y nos va a dar la victoria porque Él mueve todo, porque Él tiene el control de todo. Porque si lo hizo antes con su pueblo, lo va a volver a hacer ahora. Pero el pueblo necesita creer, el pueblo necesita enamorarse de Cristo nuevamente y retener lo que Dios le ha dado. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Iglesia, ¿qué estamos haciendo? Si tú ahorita cierras los ojos, si tú ahorita cierras los ojos, vas a ver total oscuridad, pero estás consciente. Pero cuando tú te duermes y cierras los ojos, no sabes nada. Así es, cuando tú cierras los ojos y Dios te llama, no sabes nada. Pero Dios sí sabe cómo has estado viviendo, qué es lo que has estado haciendo, si realmente lo estamos buscando con todo nuestro corazón. Y cuando tú cierras los ojos, ya no sabes de tus hijos, de tu casa, de nada. Por eso es el momento ahora, ahora que tenemos vida, ahora de entregarnos con todo al Señor Jesucristo, de enamorarnos día a día, de amarlo día a día. Y el Señor mismo nos dará la victoria. El 27 dice así: y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje de Jesús a la iglesia de Tiatira, elogiándola por su amor, fe y servicio, pero reprende su tolerancia hacia una falsa profetisa Jezabel, que enseña inmoralidad y adoración de ídolos, invitando a su servicio a la fornicación y a comer cosas sacrificadas a ídolos, advirtiendo a los fieles que no añadan carga más allá de la que ya tienen, sino que retengan lo bueno hasta que Él venga. Y promete que al vencedor le dará autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana, destacando que solo Él es el Hijo de Dios, que todo lo ve y todo lo juzga. No hay otro que pueda juzgar y hacer lo que el Señor hace. Nosotros tenemos que pensar en dónde estamos parados. ¿Estás parado realmente en una relación íntima con el Señor? ¿Tus pies están parados en la roca? Porque Dios es muy claro cuando está hablando a las iglesias.
¿Realmente nosotros amamos a nuestros hermanos? ¿Realmente nosotros mostramos el amor de Cristo o criticamos? ¿O estamos criticando pastores, hermanos, líderes? Porque Cristo sí sabe lo que pensamos y Cristo sí sabe lo que sentimos y lo que hacemos. Para Él no hay nada escondido. ¿A dónde estoy parada? ¿A dónde estoy parado? ¿Cómo me va a encontrar el Señor Jesús cuando venga? Si yo ahorita cerrara mis ojos, ¿cómo estoy delante del Señor? Hermanos, son tiempos difíciles, tiempos muy difíciles, pero no tenemos que tener miedo, sino tenemos que tener convicción. Y no tenemos que tener miedo, sino tenemos que tener confianza. Y no tenemos que tener miedo, sino tenemos que estar enamorados de Cristo día a día. Porque podemos tener poder y autoridad, pero si no tenemos el amor en Cristo, si nosotros no estamos cimentados y enamorados de la roca que es Cristo Jesús, entonces no tenemos nada. Es muy triste que nosotros como iglesia no reflejemos el amor de Cristo. Es muy triste que nosotros como iglesia ver a las iglesias hablando unos contra otros. Es muy triste ver a las iglesias peleando doctrina con doctrina. Mi doctrina es mejor. Aquí no hay nada mejor más que Cristo. Y el que sigue la palabra y la obedece, ese ama a Dios. Hermanos, analicémonos y volvamos al amor de Dios y revisemos si nosotros no hemos permitido cosas que le desagraden a Dios o que nos aparten del Señor. Cada vez las señales de que Cristo viene son más evidentes. Y si no estamos afirmados y agarrados de Cristo Jesús, nos podemos perder, nos podemos separar. Avivemos día a día ese fuego, ese amor, esa relación. Y confiemos fielmente en aquel que nos ha prometido defender, en aquel que dio la vida por ti, por tus hijos, por tu familia, por mí, por mi familia, por mi hijo, por todos. Confiemos en ese Dios verdadero, porque es lo único verdadero que hay en este mundo. Pero entreguémonos con todo en este año que comienza con todo, sin reservas, sin esconder nada, porque Dios todo lo sabe. Y Él mismo traerá libertad. Y en este momento vamos a orar. Vamos a orar.